La Contra, Canarias a las 6. 6:44 de la tarde en Canarias. Nuestro protagonista de La Contra de hoy, José Gilberto Moreno, director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. José Gilberto, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por venir a nuestros estudios para participar en esta sección en la que vamos a hablar de diversos temas de actualidad y bueno, tú nos darás tu opinión, tu visión sobre los mismos. Por seguir con lo que hablábamos con nuestro compañero de Maldita.es en la sección anterior, me gustaría preguntarte qué opinas del Mundial de Qatar. Hoy España se ha estrenado con esa goleada 7-0 frente a Costa Rica, pero sabes que es un Mundial que viene rodeado de polémica, de censura. Ya se ha confirmado que la FIFA se une a ella con esa prohibición a los jugadores a salir al campo con el brazalete del colectivo LGTBI, con la bandera multicolor. Y hoy, por ejemplo, la sección de Alemania ha salido al campo tapándose la boca, denunciando esa censura. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves este Mundial? Bueno, está claro que tiene una doble situación, ¿no? Una deportiva, que eminentemente tiene sus seguidores, tiene lo que es el opio del pueblo, ¿no? El propio fútbol. Y la otra a mí me parece que es una oportunidad de denuncia, ¿no? Es una oportunidad para hacer una discriminación positiva en reflejar los problemas fundamentalmente en la falta de derechos humanos que existen todavía en muchos países del mundo. Yo creo que hay que revertir la situación no solo de denuncia, sino de visibilizarlo para que la gente entienda que esto no es algo normal. Es decir, no puede haber un lugar que sea escaparate del mundo y que trate a sus conciudadanos y conciudadanas y a las mujeres, a los sectores más desfavorecidos, a esas jerarquías extrañas que existen y que todavía ocurra, ¿no?, en el planeta. Entonces, obviamente, esa hipocresía que existe y que muchas veces normalizamos, no olvidemos que han habido publicidades en equipos de España, que la Supercopa incluso de la Liga Española pues se ha jugado en países árabes donde ocurre exactamente lo mismo. Entonces yo creo que hay que revertir la situación y aprovechar que esto ha ocurrido sin discutir por qué ha ocurrido o no. Sabemos que el dinero es lo que ha movido toda esta situación, pero creo que es una oportunidad de denuncia y para visibilizar al mundo entero de que esto no puede existir, de que la falta de derechos humanos es absolutamente intolerable. Otro asunto que está de actualidad y que además te aprovechamos, ya que vienes del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, es la presencia de los primeros astronautas españoles en la Agencia Espacial Europea en 30 años, Pablo Álvarez y Sara García. Esta agencia anuncia que el grupo de exploradores espaciales que podrán viajar a la Luna y a Marte. ¿Qué supone esto? Hombre, supone un hito, ¿no? Siempre nos hemos quejado que España está en los últimos escalones, no solo del contexto científico, sino fundamentalmente también de la aportación que hace en el contexto mundial. Están en el mundo de la astronomía, estar fundamentalmente, parecen mitos los que han llegado a esa situación. Esto es un triunfo de la investigación, porque al final es un triunfo de la física, de la preparación, de apostar por tener investigadores. No olvidemos que no son héroes, ni ser astronauta es una situación de cómic o de películas, ¿no? Estamos hablando de investigadores, estamos hablando de científicos que en un entorno como aquí hemos sido pioneros en Canarias, de que intervinimos en ese primer viaje a la Luna, de que en la actualidad somos los grandes patentes mundiales de todo lo que ocurre en el océano, con las verificaciones de investigación que se hacen, por ejemplo, a través de la plataforma oceánica PLOCAN. Pues el que haya españoles que hayan llegado al hito mundial significa que estamos avanzando bastante en ciencia y tecnología, y hay que aplaudirlo y felicitarnos por ello. Tú eres de profesión enfermero, ¿verdad? Si no me equivoco, todos recordamos la que montaste en el museo en plena pandemia, ese vacunódromo en el que al que podíamos acudir en nuestro vehículo y vacunarnos contra la COVID-19. Y te quería hacer otra pregunta de otro tema que está de absoluta actualidad, que es la bronquiolitis, que parece que hay nuevos fármacos que pueden frenar esta oleada que está afectando a niños tan pequeñitos. Mi condición de enfermero, y aquí también ocupo la de antropólogo, es la evolución propia que ha hecho la investigación, ¿no? Que tengamos más esperanza de vida en estos momentos. Esto es un triunfo de la medicina, es un triunfo de la investigación médica, es decir, incluso contrarrestando lo que hacemos mal, como es el cambio climático, como es el mal uso de la alimentación, como es incluso la propia automedicación, otros factores de riesgo para nuestro propio organismo. Por otro lado, vemos cómo se avanza en los estudios de investigación, y algo que han sufrido todos los bebés
algo que han sufrido todos los menores de edad, como es la bronquiolitis, esa infección, ¿no?, de los bronquiolos, pues va a tener una pronta solución y va a ser algo que en el día a día pues sea más soportable, ¿no? Incluso se habla de vacunas, ya de casi una treintena de vacunas que vayan a prever después la condición asistencial del propio medicamento. Ojalá así sea, porque asusta, ¿verdad?, que le afecte a bebés tan pequeñitos una enfermedad como esta respiratoria. José Gilberto, te quería preguntar también por el caso Mascarillas, por comentarte de lo último que ha pasado. Está ahora en manos de la Fiscalía Europea y se ha rechazado una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias para investigar o estudiar allí también este caso. Está sub judice y además bajo secreto de sumario, pero bueno, te voy a pedir que como ciudadano y además con tu condición de director del museo opines al respecto. Bueno, toca la casualidad que nos tocó vivir y a mí en particular el aterrizaje de la pandemia. El aterrizaje de cómo había, no hablamos de improvisar, sino de hacer las cosas bien hechas y seguir la estela de dar respuesta al ciudadano, ¿no? El caso Mascarillas, como muchos otros casos, probablemente sucedieran que había que dar una situación de alarma, como así fue, una situación de emergencia, donde muchas veces, pues bueno, la confianza en buscar unos tipos de materiales, no creo que ajustar a un procedimiento administrativo, no. Yo creo que en el Parlamento, que además presumo de conocerlo, se es bastante riguroso en separar lo judicial de lo político. Yo creo que hay que seguir con ese camino en el contexto general, ¿no? Ya no judicializar la política, sino también dejar que la justicia camine por sí solo, sin alternativas o sin juicios paralelos que alteren el que haya podido ocurrir alguna situación irregular, ¿no? En esto tiene que ver mucho también los momentos electorales y preelectorales que vamos a vivir, y entendemos que por el bien de todos, primero, se solucione el propio caso que está en los medios de comunicación pues casi diariamente, y por otro lado pues se reconduzca en que fuera una situación normal por el bien de todos, ¿no? Fuiste también diputado, que dices que conoces bastante bien el Parlamento, pues la pregunta siguiente viene bien porque también has sido trabajador de lo público, que no recordemos que los políticos no dejan de ser eso, porque tenemos un caso en la ciudad de La Laguna con un supuesto accidente en el que el concejal de Seguridad Ciudadana, que ya ha dimitido, huyó del vehículo una vez que lo chocó. Y bueno, tenemos también al alcalde diciendo que lamenta profundamente lo ocurrido y que le parece bien que haya dimitido este concejal de seguridad, Alejandro Marrero. ¿Cómo ves este asunto y si quieres ampliarlo al uso de un coche oficial, por ejemplo, para tu vida particular luego? Bueno, está claro que eso no se debe hacer, ¿no? Si realmente fue así. Y ojalá este fuera el comportamiento en lo ético, ¿no? Porque también en lo ético, en la política, es lo estético. En una situación en que la política generalmente no está bien vista por el ciudadano, por la ciudadana, tiene mucho que ver por el comportamiento habitual de los que ejercen la política, ¿no? Si en lo ético y en lo estético nos comportamos bien, pues yo creo que la política gana enteros. Habían países hace una década que aplaudían a los políticos porque los entendían como servidores sociales, servidores de lo público, sin alejarse nunca de un comportamiento ejemplar. Esto debería ser lo normal, independientemente sea inocente en el futuro o sea exculpado, por decirlo de alguna manera, pero es un gesto que se agradece en el actual contexto sociopolítico que vivimos. José Gilberto, la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia sobre Ucrania. Tenemos ahora como una de las últimas informaciones que el Parlamento Europeo ha declarado a Rusia como Estado promotor del terrorismo. ¿Cómo ves esta situación que se está alargando ya bastante en el tiempo? Se está alargando mucho y yo creo que el encauce que se está haciendo en buscar líneas del fin de la guerra no está siendo el más adecuado por parte de todos, ¿no? Se está teniendo más protagonismo en el contexto económico cuando no debemos desdichar que se están perdiendo vidas humanas cada día en esta situación, ¿no? Obviamente hay que enjuiciar y castigar en todo aquello que signifique el emplear la violencia para conseguir cualquier cosa, en este caso para conseguir territorios o para conseguir otro tipo de condiciones ventajosas, ¿no? Esto no ocurre solo en Rusia, esto ocurre en muchos países del mundo y yo creo que se debe ser todavía mucho más firme para que la especie humana, que bastante nosotros nos dedicamos bien en explicar cuál ha sido la evolución de la especie en el museo, pues siga subsistiendo